Desde las faldas del imponente volcán Poás, en Fraijanes de Alajuela, Costa Rica, transmitimos a través de streaming de audio Ecos Radio. Ecos Radio está destinada a ser una voz de todas las expresiones que busquen la transformación integral de individuos, familias y comunidades a través del mensaje de Jesús. Esto es Ecos Radio. A cuidarse, porque a Dios le importa tu cuerpo. Consejos prácticos para el cuidado integral. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y todas. Hoy jueves 29 de junio del año 2019, ya terminando este mes tan lindo del mes de agosto que nos ha dado el Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque usted nos está escuchando en esta mañana y eso significa que hay un tema por ahí que le debe interesar. Desde las faldas del volcán Poás, como decía la nota, aquí estamos. Ya dejó de llover, pero estaba bien, mucha lluvia, muy rico para quedarse en las cobijas, pero no. Así es, nosotros tenemos un compromiso con ustedes, con Dios, y en realidad es un gusto estar acá, es un gusto tener salud, es un gusto poder compartir con cada uno y cada una de ustedes. Les recuerdo que mi voz es la voz de Marilis Ugalde y hoy tengo el placer de compartir con una voz amiga que quiero muchísimo, la señorita Kaylin Soto. Buenos días. Mucho gusto, muy buenos días, de verdad que muy emocionada, me sorprendió muchísimo su invitación, pero de verdad que aquí estamos para aportar un poquito y muy agradecida, de verdad. Muchas gracias, Kaylin. Y también desde los controles tenemos al señor Michael Marrero, que nos ha estado ayudando desde los Cartagos. Pero aquí está con nosotros, así que yo le invito en esta mañana, si usted tiene una amistad por ahí y ya leyó acerca de lo que vamos a hablar, les recuerdo que hoy vamos a tener de tema de fondo el azúcar, un tema que se lo trae, y le invito a que usted comparta este programa con alguien más. Gracias a todos aquellos también que nos escuchan a través de la www.shalomcr.com o también a los que están en nuestro Facebook Live, que es el Ecos Radio Digital. Les recuerdo que siempre estamos abiertos a sus comentarios, a sus preguntas. En especial hoy creo que es un tema que genera mucha conversación, así que no tenga ninguna pena, haga su pregunta, haga su comentario, que bueno, en este programa no existen las preguntas tontas, ¿ok? Sí, así es. Entonces también les recuerdo el número de WhatsApp, que es el 7083-3800. Y también quisiera compartirles que ya tenemos la radio 24 horas, así que es una gran bendición poder llegar a cada uno de sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor, con música de aliento, con música de ánimo y programas como este también. Claro, somos sumamente productivos y de verdad que también somos streaming, ¿verdad? Entonces ya ahora a través de la aplicación podemos escuchar y ver también todo lo que está pasando por acá en cabina. Entonces es muy importante. Excelente. Vamos a nuestra primera sección. Estás escuchando A Cuidarse. Nuestra primera sección, que se celebra en temas de salud a lo largo del mundo en esta semana, Kaylin, hoy tenemos dos celebraciones. El 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Esto es bien interesante, ¿verdad? Y tiene que ver con la salud. Sí. Porque desde lo que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se han ejecutado cerca de 2.000 pruebas, dejando consecuencias devastadoras para la humanidad. Sí. En los primeros años de esta práctica se prestó poca atención a sus efectos y al peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Hoy, la historia nos ha demostrado que las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la necesidad de conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas. Qué increíble, nosotros, por lo general uno cree que se den ese tipo de actos, estamos, ¿verdad?, en América, ¿verdad? Sí, nosotros no lo sufrimos tanto, es cierto. Exactamente. Sí. Ante esta creciente amenaza, el 2 de diciembre del 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad una declaración donde se dice que el 29 de agosto será el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Esta resolución fue propuesta por la República de Kazajstán, apoyada por otros países. Tendría como finalidad conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk, la cual ocurrió ese mismo día en 1991.
La primera conmemoración de este día fue celebrada en el año 2010 y desde entonces la celebración se realiza mediante la coordinación de diversas actividades en todo el mundo. Como lo mencionabas, ¿verdad? Aunque nosotros no nos estamos viendo afectados ahorita por esto, creo que debemos ser solidarios, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, se hacen simposios, conferencias, exposiciones, concursos, publicaciones, ponencias, programas de televisión y radiodifusión y otras iniciativas, ¿verdad? Que nos llevan a generar un poco de conciencia. Posteriormente a este esfuerzo, en octubre del 2013, convencida de que el desarme nuclear y la eliminación total de las armas nucleares constituyen la única garantía absoluta contra el empleo o amenaza del empleo de armas nucleares, la Asamblea General declara en una resolución el 26 de septiembre Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, con la finalidad de fomentar iniciativas internacionales para lograr esta desaparición. La primera celebración de este día fue en el 2014, junto con otras actividades e iniciativas, para crear un ambiente internacional que apuesta con firmeza por alcanzar un mundo sin armas nucleares. En ese contexto se han visto señales visibles del progreso en varios frentes, sin embargo los desafíos persisten, ya que el instrumento internacional que las impediría, que es el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, desafortunadamente no ha entrado todavía en vigor. Qué triste. Y es verdad, conocemos que existen países pues que aún tienen... Que sí están en esa Exactamente, situación. tienen sus armas nucleares. Así que debemos hacer todo el esfuerzo necesario para garantizar la entrada en vigor por completo de este tratado, ¿verdad? Y la provisión de esto. Y preservar su aplicación a nivel internacional. En ese sentido, el secretario general de la ONU hace un llamamiento a todos los estados para que se comprometan a finalizar sus procesos de ratificación en una fecha pues próxima, ¿verdad? Si es que ya lo concreten de una vez por todas. Exactamente. Las Naciones Unidas confían en que en algún día desaparezca de la faz de la Tierra todas las armas nucleares. Mientras tanto, es necesario celebrar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y seguir trabajando por alcanzar la paz y la seguridad en todo el mundo. Sí, así es. Ojalá que, ¿verdad?, se pueda concretar algo positivo para todos. También el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este es bien interesante y profundo y complicado, ¿verdad? Sí, es muy complejo este tema en realidad. La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para infundir terror a los ciudadanos, ¿verdad? Cabe aquí el secuestro, por ejemplo, ¿verdad? De alguna persona. Como un modo de presión a la sociedad. Exactamente. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que va a afectar a la comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Se vive a nivel global, sí, ¿verdad? Global. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como un método de represión política de los oponentes. Es motivo especial de preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada. Y el uso por los estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como son los niños o personas con alguna discapacidad. El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en virtud a una resolución, expresó su preocupación, en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de desapariciones forzadas o que equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han sido desaparecidos. Asimismo, esta resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y este empezó a celebrarse en el año 2011.
Qué increíble, ¿verdad? Es que en nuestro país, sinceramente, nosotros nos vamos con la bendición de que muchas cosas de estas no nos afectan. Pero vemos el caso de Guatemala, por ejemplo, Colombia, son países donde esto se vive casi que es una cotidianidad, México inclusive, ¿verdad? Sí. Qué bueno poder hacer conciencia y que estas voces sí, o sea, que nosotros sepamos qué celebrar y qué podemos hacer desde nuestra trinchera, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer? A veces escuchamos, ¿verdad? De que andan robando chiquitos allá en Poás, ¿verdad? Y es como un chisme que se genera a nivel de comunidad, ¿verdad? Y sí han ocurrido pues ciertas, ¿verdad? Pérdidas, pero muy poco, como muy dices, poco, ¿verdad? Sí. Se hacen, o tal vez no se dan a conocer tanto, ¿verdad? Tal vez el medio de comunicación no lo expresa tan real como debe de ser. Pero yo creo que es bien importante, ¿verdad? Que pensemos en algún momento en estas personas, en sus familiares, ¿verdad? Sí. Que seamos solidarios en oración y en otras cosas y que cuidemos a los nuestros. Sí, y de igual manera, la primera conmemoración que se mencionaba, lo de las prácticas nucleares, o sea, esto es algo que a nivel social y ambiental nos afecta de una u otra manera a todos, aunque no sea físico aquí en Costa Rica, sí, claro. O por lo menos aquí en Centroamérica, pero sí nos afecta, o sea, es algo para hacer conciencia, de verdad podamos meditar nosotros en cuanto a eso, de verdad que sí es alarmante. Esa fue nuestra primer sección que se celebra en el mundo en temas de salud a lo largo de esta semana. Estás escuchando A Cuidarse. Y bueno, vamos a hablar un ratito, el que ustedes quieran, el que se nos preste. Vamos a hablar acerca del azúcar. En la publicidad que les compartíamos en redes sociales, yo les mencionaba que pues se dice que es como la droga del siglo XXI, ¿verdad? Es un tema bien interesante y bueno, me encanta tener a Kaylin aquí porque vamos a generar conversación. Así que yo le invito a cada uno de ustedes de nuevo que genere conversación con nosotras a través del Facebook Live o a través del WhatsApp. Ahí pueden hacernos sus comentarios, sus preguntas. Recuerden que no hay preguntas tontas. Y que hablemos y aprendamos un poquito. Y en realidad lo que quiero es que generemos conciencia. Que generemos conciencia de lo que estamos consumiendo. Sí. Me preocupa, digamos, esa descripción, la droga del siglo XXI, porque nosotros decimos, el azúcar es algo que está cotidiano en nuestras mesas, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es el azúcar, Mari? ¿Qué es en sí esta palabra tan rica, pero tan peligrosa también? Bueno, el azúcar, en su uso más extendido de la palabra, es la sacarosa, ¿ok? Y tiene una fórmula química, como cualquier producto de la naturaleza tiene una fórmula química. También es lo que conocemos como el típico azúcar de mesa, ¿verdad? O el azúcar común. Es ella. Pero quiero que tomemos en cuenta que esta azúcar o la sacarosa está formada por un disacárido, que son una molécula de glucosa y una de fructosa. ¿Y para qué les digo esto? Que suena un poco raro. Son palabras muy extrañas, pero es. Porque si nosotros entendemos la composición de ella, podemos empezar a descifrar mensajes que, por ejemplo, vienen en una etiqueta nutricional y nosotros no sabemos interpretar. Y no sabemos porque no dice azúcar. Exactamente, que es como lo que esperamos siempre la leer. Alerta. Exacto. Exactamente. Sí. Bueno, en general, ¿verdad? El azúcar se obtiene de la caña de azúcar o también de la remolacha. Pero les tengo un dato bien interesante, que es que el 27% de la producción total del mundo se realiza a partir de la remolacha. ¿En serio? Y el 73% a partir de la caña de azúcar. Entonces, está como muy balanceado. Si vemos, ahí tenemos la mayor parte, pues proviene de la caña de azúcar. Y si bien nuestro país es un país que, ¿verdad?, cultiva la caña de azúcar. Entonces, básicamente eso es el azúcar. Es sacarosa, es como el nombre formal de ella, ¿verdad? Y está compuesta por una molécula de glucosa y una de fructosa. Y también la podemos conocer como el azúcar de mesa. Ok, hay una pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia del azúcar negra al azúcar blanca, que cotidianamente es la que más se usa, ¿verdad? Bueno, la diferencia en ellas está en su procesamiento. Es un azúcar, el azúcar blanquita es un azúcar refinada. Ha pasado por mucho proceso. Más manipulada. Exactamente.
Mientras que el azúcar negra, si ustedes a simple vista, ustedes pueden ver diferencias en los granos. El grano. El grano es más grande, es más grueso, el color, ¿verdad? Que eso se refiere a que estamos hablando de un azúcar integral, un azúcar que no ha sido procesada, tanto como lo ha sido la blanca. Y yo los voy a invitar a que ustedes hagan un experimento en esta mañana. El azúcar blanca es por sí sola más dulce que el azúcar negra. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilicemos el azúcar negra. ¿Qué azúcar utilizan en su casa? Bueno, analicémoslo y lo cambiamos. ¿Por qué? Porque no solo nos está proveyendo menos calorías, sino que también nos está dando un hábito correcto en nuestra tolerancia al azúcar, que ya vamos a ir hablando acerca de Al eso. final, entonces, obviamente es más conveniente utilizar esta que es más gruesa, no nos afecta en nada y nos beneficia porque es menos la cantidad que tendríamos entonces que aplicarle al alimento. Exactamente, exactamente. Entonces sí, para tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora, otra cosa, ¿por qué se le asocia a calorías vacías? Ajá. ¿Qué tiene que ver? Es un término que usamos mucho los profesionales en nutrición. ¿Por qué? Porque en realidad el azúcar tiene una completa ausencia de vitaminas y minerales. Solo es azúcar. Ok. Sí. Entonces, son calorías vacías. O sea, la caloría es la energía. Entonces, nos va a dar energía, pero no nos nutre. Es como no aporta nada. Sí, es simplemente me da energía en un momento, pero ya no me nutrió. O sea, es como comer por comer. Podríamos decir entonces, Mari, que lo hacemos como más que todo por una cuestión de gusto, de satisfacción en nuestro paladar. Sí y no, porque en realidad nuestro cuerpo necesita el azúcar. Ajá. Nuestro cerebro necesita el azúcar para funcionar. El punto es cuánto estoy comiendo de azúcar y de dónde proviene ese azúcar. Porque si recuerdan, ¿cuáles eran las moléculas del azúcar? Santo Cristo, Jesús, sacarosa. No, la sacarosa es el nombre. Perdón. La molécula era la glucosa y la fructosa. Glucosa y fructuosa. La fructosa la encontramos en las frutas, que ya es un azúcar natural del que deberíamos de consumir. Entonces, si la mayor parte del azúcar que yo consumo o la totalidad es de las frutas, estamos teniendo un buen consumo. Positivo, sí, en el tanto sea una persona saludable, ¿verdad? Que no tenga problemas de diabetes o alguna otra cuestión. Eso juega entonces un poquito, porque, por ejemplo, a una persona diabética le podría decir, bueno, consuma el azúcar en las frutas, pero también tiene un límite. Tiene una también cantidad nos adecuada. puede elevar la cantidad. Sí, claro. Ajá. Tiene una cantidad adecuada según el tipo de fruta. Ok. Sí, es importantísimo eso. ¿Cuál es la cantidad adecuada de azúcar que un adulto puede consumir? Igual un niño, una mujer embarazada o un adulto mayor, todo es diferente. Sí, eso va a variar según la etapa de desarrollo en la que estemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un adulto sano se dice que no debería ser más del 10% total de las calorías diarias. Pero la pregunta aquí es, ¿cuántas calorías usted consume por día? No sé. O bueno, fui donde el nutricionista y me dijo que lo que debo de consumir son 1800 calorías. Por ejemplo, personas que están teniendo un control en eso tienen más noción sobre eso. Sin embargo, el tico podría andar 1800, 2000, una persona que es activa, ¿verdad? Que se mantiene activa y hace ejercicio, además de que, ¿verdad? En su día no pasa muy sedentario. Pero ya también existen otros requerimientos, ¿verdad? Estamos hablando de personas atletas o que las embarazadas tienen otro nivel de consumo. Entonces eso varía. Pero lo que quiero que entendamos es, por ejemplo, pensemos que nuestro consumo es de 2000 calorías. ¿Cuánto es el 10% de las 2000 calorías? Son 200 calorías. Y si usted va y se compra una barrita que supuestamente es energética, ¿verdad? Dice que tiene 187 calorías. Exacto, ya ahí se fue todo. Exactamente. Entonces, y estamos hablando que ¿y las frutas? Exacto. Entonces es como para que generemos conciencia un poquito acerca de eso, ¿verdad? Ahora, un niño es muchísimo menos. En realidad el niño Sí, el adulto es un 10%, ¿el niño cuánto? Podría andar entre el 5, el 6, por ahí es muy relativo, ¿verdad? También de la talla y peso. Exactamente, que esos son indicadores muy importantes para poder generar una cantidad adecuada, ¿verdad? Que debe consumir el individuo. Y también, por ejemplo, las
mujeres embarazadas, ellas por sí, o sea, por sí solo ese estado no amerita una restricción. Sin embargo, si usted inició el embarazo con sobrepeso u obesidad, sí hay restricción. Exacto, sí. Si a los 5 o 6 meses usted se enteró que está sufriendo de diabetes gestacional, con muchísima más razón hay que tener control de eso. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Saber cómo estoy y saber qué necesito, cuánto necesito. Sí, porque yo, por ejemplo, en el embarazo, que los benditos antojos, muchas mujeres abusan de eso y sinceramente no prevén que pueden adquirir la bendita diabetes gestacional, porque y es alarmante, ¿verdad? Igual en un niño, pero es que están en desarrollo o queman demasiada energía. Eso es un juego de poder, ¿verdad? Es un juego de mental más que todo. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Conforme le vayamos dando lugar al azúcar, ella quiere más campo en nuestra vida, ¿verdad? Porque es una cuestión que trabaja a nivel de cerebro y segregación de hormonas. Pero también, digamos, es cierto que el niño está en desarrollo, pero está en desarrollo porque no le doy azúcar natural, que es la fruta, en lugar de darle el confite. Ahora sí, estamos hablando de que se puede obtener quizás más fácil una golosina que la fruta, porque la fruta implica que tengo que ir a la feria, que tengo que ir a aquel lugar, ¿verdad? Y si no tengo programado ese tipo de cosas en mi familia, voy a buscar lo más fácil, lo que me requiera menos tiempo. Es algo muy normal que un ser humano va a hacer, ¿verdad? Entonces ofrezcamos el azúcar natural, la fructosa que está en las frutas, por ejemplo. Y algo muy importante aquí también es hablar acerca de, por ejemplo, cucharadas y cucharaditas. Una cucharada equivale a 15 gramos. Yo no les estoy diciendo que vayan a pesar todo, no. Sí, pero sí es importante mantener un balance y un equilibrio, porque sí, claro. Antes yo le consultaba, o sea, uno como mamá desea lo mejor, pero no abusarse, ¿verdad? Pero tampoco estar tan restringido, ¿verdad? Ser tan meticuloso, no se puede a veces. Entonces, una cucharada son 15 gramos. Una cucharadita son 5 gramos. Eso significa que en una cucharada, ¿cuántas cucharaditas tengo? 3, exactamente. Nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, imagínense que una cucharadita que equivale a 5 gramos nos proporciona 20 calorías vacías. Sí, es energía que me da un alegrón y ya, ¿verdad? Y no me da nutrientes. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de azúcar que yo debo consumir como adulto? Pues es muy relativo a su nivel de actividad, a su estado de salud, pero de una cucharadita a 2 es ya como muchísimo. Hablando de un azúcar que no proviene de las frutas, ¿verdad? Y que actualmente lo encontramos por todo lado. Mari, pero también entonces hay que tener un control con las frutas. Sí. ¿Los cítricos también tienen tanta cantidad de...? No, ¿o todas son por igual? Con las frutas, lo interesante con las frutas es que a mayor maduración de fruta, mayor cantidad de azúcar yo voy a encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando van a una consulta con un nutricionista, el profesional tiene que darle pues la lista de intercambios de alimentos, que es muchísima información. ¿Por qué? Porque ahí le dice cuál es la cantidad de cada alimento que usted debería de consumir según la cantidad de calorías que usted debe de consumir por día. Si estamos hablando de un plan de alimentación de, no sé, 1,600 calorías, se me ocurre, estamos hablando alrededor de 3-4 frutas diarias. Entonces, ese es nuestro trabajo. Pero no tan maduras, entonces. Depende, digamos. Y es ahí también donde caemos a otro tema que es interesante, que es el índice glicémico de los alimentos. La cantidad de azúcar que tienen los alimentos. Entonces es interesante. Por ejemplo, algunos datos para que usted tenga por ahí. Un vaso de Coca-Cola. Hablando de que el vaso es un contenido de 250 mililitros. Creo que venden hasta el recipiente de eso, ¿verdad? Sí. Ahí, solo en eso, tenemos 25 gramos de azúcar. Entonces, si dijimos que una cucharadita eran 5 gramos, estamos hablando de ¿cuántas cucharaditas aquí? 5 cucharaditas. Entonces, imagínenselo. Sáquelas usted ahí del azúcar que tiene en su casa y saque 5 cucharaditas y los pone en un plato. O, por ejemplo, un yogur azucarado. Ay, sí, es que hay que
consumir yogur? Y sí, claro, hay que consumir yogur. Y bueno, ya vamos a ver la cuestión de los light, ¿verdad? Y todo eso. Sí. Pero un yogur azucarado, que en general es lo común que se encuentra en el mercado, tiene 30 gramos de azúcar. Híjole, sí. Sí, cada vez se reduce más la cantidad dependiendo del producto que consumamos. Exactamente, o es como los chocolates, ¿verdad? Sí, que es una mezcla entre leche y azúcar, a no ser de que sea un cacao puro, ¿verdad? Y la leche por sí sola ya tiene su contenido. Tiene su contenido de grasa y azúcar, ¿verdad? Entonces es bien interesante, ¿verdad? Es importante saber también que tenemos, en algún momento lo habíamos hablado, acerca de los carbohidratos, pero los complejos, que ellos también nos van a proveer azúcar, pero es un azúcar que nos va a dar mayor saciedad, nos va a dar más tiempo, digamos, en sangre nos da más estabilidad de azúcar, ¿verdad? Por más tiempo. Y generalmente nos proveen fibra y nos proveen minerales y vitaminas. Estoy hablando de la papa, de la yuca, del camote, ¿verdad? Que ellos también, pues sí tienen azúcar, pero también vienen llenos de nutrientes. Sí, vienen con otros complementos que no solamente es el azúcar como tal. Exactamente. ¿En qué beneficios entonces podríamos decir que tiene el azúcar? Bueno, sí tiene sus beneficios, pero hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Sin abusar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da una energía rápida. Okay. Es como un voltaje. Como un voltaje que se descarga en nosotros, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como era sacarosa, ¿verdad? El azúcar común, que es la sacarosa, se transforma rápidamente en la glucosa y en la fructosa, que habíamos hablado que eran sus moléculas, ¿verdad? Y estas se absorben así de rapidísimo, proporcionando un combustible inmediato. Me proporciona energía inmediata. Eso es lo que sucede con los niños, que ellos lo perciben como más, o por lo menos es más visible. Lo perciben como más, podríamos explicarlo en que ellos están más puros, digamos, en ese sentido. No han tenido, ¿verdad? Hablemos de un niño de 3 años pensando en que apenas está, ¿verdad? Participando en fiestas de cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Que es donde vemos más cantidad de este tipo de azúcar. Sí se ve que, ¿verdad? La mamá dice, se me puso eléctrico, ¿verdad? Sí, la licuadora destapando por toda la casa. Ay, eso sucede en ellos y lo notamos más, es más porque visible. están apenas siendo expuestos a esto. Cuando ya el niño empieza a generar cierta tolerancia al azúcar, ya no va a ser tan eléctrico, como decimos. Mari, entonces visiblemente ahí se nota que sí puede ser una droga. Ajá. Porque es la misma sensación o es el mismo éxtasis que le puede producir una droga normal a cualquier persona. Exactamente. Qué y ya triste. vamos a hablar acerca de ese ciclo, ¿verdad? Entonces, un beneficio del azúcar sí es una energía rápida. Ahora, ¿a quién le puede servir esto de beneficio? A un atleta. Por ejemplo, a alguien que esté compitiendo y que necesita, ¿verdad? Pues obviamente ellos tienen sus entrenamientos y todas sus cosas, pero el día de la competencia existen geles, por ejemplo, que son a base de sacarosa, que ellos utilizan en su lengua, que en el kilómetro tanto, para que les ayude, ¿verdad? A llegar de energía. A ese tipo de personas. Sí, no a usted, señora, limpiando la casa, ¿verdad? o porque simplemente voy a ir a traer a los chiquillos a la escuela y voy caminando. No, y digamos, es una persona que verdaderamente está teniendo un desgaste en ese momento y necesita esa energía inmediata. Es algo extremo, es algo Exactamente. extremo. ¿Y esa sensación de bienestar en personas diabéticas? Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una persona diabética, si tiene un consumo bajo de azúcar, va a tener una hipoglicemia, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando también otra vez con el doctor Galeano, que estuvimos hablando de diabetes. Simplemente esto es que el azúcar se le bajó, ¿verdad? Y pueden desmayarse, ¿verdad? Sí, descompensarse. Se descompensan, exactamente. Entonces, con las personas diabéticas, lo ideal es que consuman carbohidratos complejos, como los que les mencionaba antes, ¿verdad? En una medida adecuada, ¿verdad? Porque les digo, por ejemplo, este tipo de verduras harinosas, porque ellas tienen almidón. Y el almidón se va liberando a nivel de sangre poco a poco. No se libera como el azúcar refinada así de golpe, solo, sino que ella va poco a poco, entonces hace que el nivel de glicemia se mantenga estable. Ah, qué bueno. Eso es con relación a los diabéticos, ¿verdad? Ok, igual ahí se incluye entonces papas, arroz, yuca. No, el arroz sí, pero sí es integral, perdón. Ah, ok. Es la aclaración. La diferencia. Ah, bueno, sí,
es importante. Y no es alérgeno, perdón. Sí, que nos genera alergia, Ajá. ¿verdad? Por sí solo no es un producto que nos va a Que vaya generar a generar. una alergia, ¿verdad? Ok. Pero cuando ya lo vemos modificado, por ejemplo, en siropes, ya ahí O con colorantes. Exactamente, ya ahí sí se convierte en algo que podría causarnos Ajá, que alergia. sea dañino. Y también recordemos que lo hablamos también en un programa pasado acerca de la miel de abeja, ¿verdad? Ajá. Habíamos hablado del por qué no darle a los niños menores de edad miel de abeja, ¿verdad? Que ella puede generar alergia. en algún Ella momento. sí. Exactamente. Sí. Pero es porque tiene otra composición, imagino que es. No poco precisamente, sino porque el tracto gastrointestinal de un niño menor de 1 año no está preparado, sus enzimas no están preparadas para digerirlo. Ok. Mencionemos algunos contras del azúcar. Nos hace creer que reemplaza a otros alimentos. Exacto, pero es una mala sustitución. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros consumimos azúcar y decimos qué rico, ¿verdad? Nos saciamos. Desaparece Sí, es el un choque. apetito, pero como consecuencia, ¿verdad? Ya no comemos la ensalada, o no nos comemos la manzana, o no nos comemos la ciruela. Porque es que es muy satisfactorio. O sea, o es porque nos carga tanto de esta energía que nos hace sentir como satisfechos. Es que tiene que ver mucho con las hormonas que segrega el azúcar, porque a nivel de cerebro nos genera dopamina y serotonina, hormonas de la felicidad. Placer. Y no necesitamos nada más, ¿verdad? Eso Ajá. es lo que dice nuestro cerebro y es así como actuamos. Entonces es una cuestión de controlar, ¿verdad? En ese Es como el anuncio, se me viene a la mente el anuncio de un tipo de barra de chocolate que dice, no tengas hambre, o cuando tienes hambre te conviertes en un monstruo, cómete tal chocolate y es de verdad es esa satisfacción. Exactamente. Es súper negativo. Lo que pasa es que nos hace reemplazar alimentos que sí son verdaderamente nutritivos y que nuestro cuerpo necesita. Porque sí, puede ser que a la hora del almuerzo sí, se comió la barra de chocolate porque, qué sé yo, andaba en la calle y no tuvo tiempo de sentarse a almorzar. Pero ya usted coherentemente a las 3 de la tarde no va a llegar a almorzar, ¿verdad? Sí. Entonces usted sustituyó todos los nutrientes que habían en una ensalada, que habían en una proteína, qué sé yo, como el pollo, o inclusive en los frijoles. Entonces se pasó un tiempo de comida en el que su cuerpo no absorbió los nutrientes que necesitaba. Eso pasa mucho en los estudiantes, Mari. Sí. La gente que pasa con un trajín de vida muy, muy acelerado, se comen cualquier chochería en la calle y, digamos, sustituyeron una alimentación saludable por cualquier cosa y ya les generó ese placer, esa sensación de llenura. De estoy bien. Exacto, sí. Otro riesgo de sufrir síndrome metabólico. Con el doctor Galeano habíamos estado hablando acerca del síndrome metabólico, entonces nada más como para aclarar. Una persona que sufre de síndrome metabólico es una persona que tiene la presión alta, niveles altos de azúcar en sangre o ya de por sí es diabético. Hay un exceso de grasa corporal a nivel de cintura, ¿verdad? Abdomen. Ajá. Y hay niveles altos de colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Y todo esto pues lleva a dolencias crónicas y a problemas, ¿verdad? Ya en órganos vitales, como lo es el hígado, ¿verdad? Claro, y ya que hay una dependencia casi que absoluta de medicamentos. Exactamente, que eso también eso es terrible. Importante, ¿verdad? Y interactúa por ahí. Las caries dentales, Mari. Todos los azúcares, inclusive, si usted se come una manzana, una pera, ¿verdad? Y se fue a dormir, y eso le puede generar caries, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante, ¿verdad? Saber que lo que nos genera la carie ahí va a ser la bacteria que se quedó ahí por el esos azúcar, residuos, ¿verdad? que quedan. Ese residuo, exactamente. Que se transforman en un ácido, ¿verdad? Y eso es lo que viene a dañar el esmalte dental, ¿verdad? Por eso es importante, hay que, ¿verdad? Tenerlo presente, ¿verdad? Nuestros hábitos a nivel bucal. Claro, la higiene. No solo de nosotros como adultos, sino de nuestros niños, ¿verdad? Porque ellos muchas veces no van a querer lavarse los dientes. Y los lactantes también, porque cuando empiezan a salir esos primeros dientitos, ¿verdad? Uno cree que no es tan necesario la limpieza de ellos, pero es sumamente necesario. Y no solamente por una cuestión estética, Mari, es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud. Porque uno con caries dentro de la boca, y obviamente cuando se hace la parte de la masticación y luego el bolo, o sea, todo eso va para adentro. También daña nuestro cuerpo de una u otra manera. Y también pues tener
caries, ¿verdad? Nos genera dolor, Claro. malestar. No va a masticar bien, Ujú. significa que el alimento no va triturado de la mejor forma y su Claro. estómago tiene que hacer más trabajo para digerirlo. Sí, fuerza. O sea, son muchas cosas, Sí, son muchas sí, cosas sí. con esa parte. Hablemos un poquito de los triglicéridos. El consumo de azúcar los va a aumentar, sí o sí, ¿verdad? Y esto nos aumenta o nos hace tener un riesgo a padecer enfermedades coronarias. ¿Dónde encontramos básicamente los triglicéridos? En la repostería. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre manteca y Ajá. azúcar. Y yo sé que es muy rica. Sí, Y son el hecho de que ricos. esté aquí sentada no significa que no la he probado. Sí, Yo he claro. probado. Pero, ¿cuánto consume usted de eso al Exacto, día? exacto. Y si usted me dice, bueno, es solo me como un croissant por día. ¿Ok? Por día. La semana tiene 7 días. El mes tiene 30. ¿Cuánto se está comiendo al mes? Y si ya se come solo eso, mentira que no se come una bebida azucarada, sí. ¿verdad? Al final eso se está acumulando. Y los triglicéridos son muy, muy complicados porque causan mucho dolor Sí. a nivel muscular, ¿verdad? Ujú. O sea, es todo un tema, ¿verdad? Solamente esto, Sí, podemos hablar un día solo de los sí, triglicéridos. es muy Ujú. complejo, ¿verdad? El desequilibrio nutritivo, Mari. Esto es debido a que los azúcares están formados no solo por el carbohidrato, ¿verdad? Sino que entonces aquí carece de la proteína, de las grasas, de las vitaminas, minerales e inclusive fibra, que era lo que hablábamos antes. El azúcar es una caloría vacía. No conlleva, ¿verdad? Ese abrazo de nutrientes que son importantes para nuestra alimentación. Ok, ¿y el desequilibrio metabólico? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de uno u otro? Nutritivo y metabólico, obviamente. Puede ser que algunas personas digan, tengo un desequilibrio metabólico y creen que todo va también a la parte nutritiva. Hay una diferencia. Sí, la parte de, digamos, nutritivo se refiere a nutrientes. Ajá. ¿Y cuáles son los nutrientes? Están los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y están los micronutrientes, que ya ahí sí vienen todos estos, vitaminas, minerales y fibra. Esos son nutrientes. Cuando hay un desequilibrio de eso, significa que mi cuerpo no está absorbiendo los nutrientes verdaderamente, lo que su cuerpo necesita en cuanto a esos nutrientes. Cuando estamos hablando de un desequilibrio metabólico, tenemos que saber que para metabolizar el azúcar, que luego se convierte en energía, ¿verdad? Necesitamos de las vitaminas y los minerales. Ok. Pero el azúcar, así como otros productos refinados, ellos carecen de, por ejemplo, vitamina B1 y de calcio, que son micronutrientes, ¿ok? Y estos son los nutrientes más importantes para llevar a cabo el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? La forma de trabajo. Cómo trabaja el cuerpo. Okay, ajá. Entonces, el organismo se ve forzado a utilizar las reservas que tiene de las vitaminas y el calcio, de la vitamina B1 en este caso, lo que hace que nuestro organismo se desnutra. Y obviamente eso va a repercutir mal en nuestra salud. Y aunque uno crea que se está alimentando, en teoría no es ningún producto productivo, o sea, no es ningún producto beneficioso. Exactamente, y lo que pasa es que empezamos a ver su efecto negativo en nuestro cuerpo mucho tiempo después de que ya estamos con la práctica. Aquí digamos, es un vivo ejemplo de lo que usted decía de la repostería, en estos alimentos que nosotros creemos que nos da solamente el placer y de llenura. Ajá. O sea, creemos que nos comemos, el pastelito ¿verdad? Aunque sea de papa por dentro, o sea, todavía es peor la situación. Y tratan de engañarse, ¿verdad? Claro, sí, le puse pero es de papa. papa. ¿Qué es un sustituto de azúcar, Mari? Bueno, ¿qué se las trae, conlleva? ¿verdad? Y es muy importante y yo lo hablo muchísimo con mis pacientes. Un sustituto de azúcar, pues la palabra lo dice, sustituye al azúcar. Ahora, puede ser químico o puede ser vegetal. Y existen de esas formas. ¿Para qué lo utiliza el ser humano? Para endulzar, ¿verdad? Para dar más sabor a los alimentos y hasta las bebidas, ¿verdad? También se conocen como edulcorantes artificiales, ¿verdad? También es otro nombre. O edulcorantes no calóricos. Porque eso es como el objetivo que tiene el sustituto de azúcar, no aportar calorías. Entonces aquí entramos también en un tema, ¿verdad? De que muchos productos light se hacen light
por el uso de sustitutos de azúcar. Entonces, hay muchas personas que ya no utilizan el azúcar en la mesa, pero utilizan el sustituto de azúcar en la mesa, ¿verdad? Y no es un alimento, voy a aclararlo, el sustituto de azúcar no es un alimento. Esta sustancia ya viene como un ingrediente en muchos de los productos que encontramos a nivel de mercado, ¿verdad? Es importante saber que los sustitutos de azúcar son mucho más dulces que el azúcar normal, ¿verdad? Y es muy notorio, en el paladar es súper notorio. Sí, entonces la idea es que usemos una menor cantidad de ¿verdad? Para proporcionar el mismo nivel de azúcar, ¿verdad? A nuestro paladar. A ver, y esto es importante, que los sustitutos de azúcar están regulados por la FDA, ¿verdad? Que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos. FDA son las siglas en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hace esta entidad? Ellos estudian el sustituto de azúcar para poder decir si el ser humano lo puede consumir y no va a ser nocivo para su salud, ¿verdad? Básicamente es eso. Ok, como que nos enrumba un poquito. Sí. ¿Qué sustitutos del azúcar, edulcorantes artificiales, están aprobados por la FDA? Y es un tema que ¿verdad? Tiende a generar un poco de controversia porque, a ver, yo no puedo decir que esta marca es dañina, ¿verdad? Sí, porque en el mercado hay un montón de opciones, pero ¿cuáles son las convenientes? Y además voy a tener un problema con la empresa, porque si la empresa está sacando ese producto es porque la FDA está diciendo que es aprobado. ¿Ok? Entonces, aquí les tengo una lista, porque en realidad no me lo sé todo, existen demasiados, o sea, hay muchos, pero los más comunes, por ejemplo, el acesulfame K, hay marcas, que es la Sunet y la Sweet One. Aquí en Costa Rica se ve más la Sweet One. Sí, yo he visto Sweet One. Pero el acesulfame K es más usado a nivel de Estados Unidos. Sin embargo, hubo un momento en el que muchos científicos, ¿verdad?, empezaron a estudiarlo más y decían que sí había evidencia de que generaba cáncer a largo plazo. Pero la FDA no ha llegado a esa misma conclusión, ¿verdad? Entonces, es ahí donde empieza, ¿verdad?, a hacer controversia, sí. También está el aspartame, que hay dos marcas, que es el Equal y el NutraSweet. El Equal sí lo hemos visto aquí. Sí, el NutraSweet yo creo que también lo comercializan. Sí se ve aquí también. El Equal creo que es como de color azulito. Es azul. Luego está el Neotamo, que es el Newtam. Ese no sé. Ese casi no se ve. Está la sacarina, que es el Sweet and Long o el Sweet Swing, ¿verdad? Y esto es bien importante. La sacarina es de 200 a 700 veces más dulce que el azúcar normal. Híjole. Entonces pensemos lo que le estamos haciendo al cerebro. Porque sí, no estamos consumiendo calorías ni nutrientes, pero nuestro cerebro está generando esa dopamina, esa serotonina que dice quiero más porque estoy súper, ¿verdad? Mari, pero a mí me nace una pregunta porque, por ejemplo, tengo un familiar cercano que padece de diabetes y inclusive a nivel médico, ¿verdad? La receta va con sacarina y son unas gotitas, o sea, entonces... A nivel de estado, bueno, la caja la utiliza, ¿verdad? Como para eso. Lo que se intenta con eso es lograr que el paciente diabético no consuma extras, que es algo muy difícil de controlar hasta que la persona diabética no tenga conciencia de que sufre de diabetes y todas sus consecuencias. Esa persona no va a generar un cambio de hábito, no va a generar un cambio en su vida. Entonces, se trata de tomar ciertas medidas para generar un control, por así decirlo, ¿verdad? Un control que no es control porque el doctor no está ahí, ¿verdad? Sí, es algo más de conciencia. Exactamente, pero si se utiliza ahora, esas gotitas las mandan y tiene una etiqueta que dice cuántas son las gotas que corresponden. Claro. Yo he visto señores y señoras que son unos bandidos, hacen, ¿verdad? Y hasta que suena el chorrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, con la sacarina pasa que a nivel de paladar es tan, pero tan dulce que llega a ser ácido, ¿verdad? O amargo. Recordemos que nuestra lengua, ¿verdad? Es capaz de captar los 4 sabores, ¿verdad? Entonces tiende a eso, pero es por la cantidad de dulce que tiene. Demasiado. Luego también está la sucralosa, que es la famosa Splenda, ¿verdad? Que esa es muy común.
Esta es 600 veces más dulce que el azúcar. Híjole. Y luego está la stevia, ¿verdad? Que esa es como más bajita, digamos, en cuanto a cantidad de dulzor, que es de 200 a 400 veces más dulce que el azúcar. Aparte de eso, tenemos también como sustitutos de azúcar los alcoholes de azúcar, ¿verdad? Y lo importante con ellos, y se los traigo aquí porque quiero que ahorita hablemos de las etiquetas, es que todos terminan en tol y tol. Por ejemplo, está el eritritol, el isomal, el lactitol, maltitol, manitol. El manitol y el sorbitol son como los más comunes, y el xilitol, o sea, terminan en itol. Es la forma de reconocer que es un alcohol de azúcar, o sea, sigue siendo azúcar. Sigue siendo azúcar. Ahora, ¿qué es importante con los sustitutos? Y no quiero que se nos vaya eso, que el sustituto de azúcar se debería de consumir en menor cantidad que el azúcar normal. Claro. Yo les invito a que ustedes lean un sobrecito de sustituto de azúcar, el que comúnmente consumen. Básicamente son 3 gramos o 5 gramos, pero el polvito es más fino porque es refinado. O sea, estamos consumiendo un compuesto químico. Ay, sí. ¿Ok? Es complicado. Es un compuesto químico que nos va a generar la sensación de que ese es lo mínimo que yo voy a tolerar de azúcar. Y que es lo que vamos a ver también. ¿Cómo identificar el azúcar en las etiquetas nutricionales? Esto es muy importante y podemos hablar de etiquetas nutricionales todo el día, y también hago la cuñita que estamos organizando un taller acerca de cómo leer etiquetas nutricionales. Si usted está interesado en eso, puede escribir a mi Facebook o al Facebook de la ECOS también, porque lo estamos organizando. Es bien importante que tengamos la cultura para saber leer las etiquetas. Ahora, ¿qué es importante con las etiquetas? Básicamente, y así rápidamente, ustedes si tienen un producto ahí en su casa, vayan, búsquenlo y voltéenlo, porque eso les va a ayudar un montón. Hay una parte que dice lista de ingredientes, que no es la tablita como tal. La lista de ingredientes se ordena de mayor a menor cantidad de ingredientes que contiene el producto. Entonces, por ejemplo, tenemos un pan y yo digo que es pan integral. Entonces, para poder confirmar esa publicidad de que es pan integral, yo me voy al etiquetado nutricional, dice ingredientes. El primer ingrediente que debe aparecer ahí es harina de trigo integral. Ok. Porque hemos sido engañados en algunas ocasiones con harina de trigo. Y al final dice colorante caramelo. Y se vende como pan integral. Y no es pan integral. Sí. Entonces eso es importante. Entonces el primer ingrediente es lo que más contiene ese producto. Entonces, es la base. Es la base del producto. El segundo es el segundo más importante para hacer ese producto. Mayor contenido también. Entonces, sabiendo esto, es importante identificar el azúcar en las etiquetas a partir de los nombres. No siempre va a decir azúcar. Es que ese es el engaño, ¿verdad? Entonces, se pueden mencionar como una de las formas de alcohol que antes mencionamos, ¿verdad? Que terminan todas en itol. O también como es el jarabe de maíz, sirope de maíz, la fructuosa como tal, caramelo, ágave o sirope de ágave, la melaza, y sirope de arce, maltosa, almíbar, dextrosa, maltodextrina, ese también es muy común. O también podemos encontrarlo como azúcar invertida. Azúcar invertida. Entonces son nombres que significan lo mismo que azúcar. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar atentos. Exactamente, y si la etiqueta dice que menciona unos 3 por lo menos de eso, créame que de verdad está consumiendo casi mucha cantidad. Más del 50% de azúcar en ese producto. Hablemos un poco del ciclo adictivo del azúcar, que es sumamente importante, Mari. Sí, y es la razón por la que estamos aquí, yo creo. Bueno, primero para entender, o sea, que no sea como muy complicado, un ciclo es un círculo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo consumo azúcar, en lo que sea, deme un ejemplo de algo, no sé, una dona. Sí, una dona, por ejemplo. Un pancito. Un pancito que ya, ¿verdad? La dona está compuesta por grasa, por harina y por azúcar, básicamente. Sí, eso es más el azúcar que puede llevar encima en forma de chocolate. Toda la decoración. Sí. Se ven divinas, pero es azúcar. Ricas. Entonces, el azúcar viene y en mi cuerpo lo que va a generar es dopamina. Que entonces la dopamina lo que me hace es
como prepararme para lo que voy a comer después, ¿verdad? Como que me prepara para una ingesta posterior que va a ser de azúcar. Entonces, si yo me comí solo una dona, voy a tener ganas como de algo más o menos parecido. Si yo me comí 2 donas, voy a tener ganas a algo más de eso. Incrementa. Exactamente. Para poder alcanzar el placer que se va a necesitar, ¿verdad? Cada vez que lo consumo. ¿Por qué digo placer? Porque la dopamina nos genera eso. Entonces es ahí donde vuelvo a buscar algo. Es donde vuelvo a buscar algo. Y vuelvo a buscar algo. Y tengo hambre. Hay diferencia entre el hambre y el apetito. Sí. ¿Ok? Sí. Hay un científico muy interesante, se llama David Ludwig. Él es un profesor de medicina en Harvard y él se ha dedicado por muchos años a investigar este tema. ¿Por qué? Porque se ha dicho que un adicto al azúcar es lo mismo que un adicto a la cocaína, que una persona que no logra manejar el consumo de alcohol o de cigarrillo. Y mucha gente dice, ¿verdad? Jamás. Sí. Yo no tengo vicios. Exacto. Sí. Exactamente. Y cae en esa excusa, ¿verdad? Él publicó en un estudio, ¿verdad?, que hacen en la revista de la Universidad de Harvard, que todos los carbohidratos altamente procesados y refinados, como por ejemplo el azúcar de mesa que ya hablamos, el pan blanco, alteran la actividad cerebral en formas que nos hacen anhelarlos aún más. Era lo que les explicaba antes, ¿verdad? Lo que significa que más allá de sus calorías y de su sabor, los azúcares pueden provocar síntomas relacionados con la adicción, sobre todo en personas susceptibles. ¿Qué es una persona susceptible en este caso? No solo una persona que tiene sobrepeso u obesidad, sino es una persona también que no logra controlar sus emociones. Que emocionalmente está quebrado. Exactamente. Ajá. Entonces podemos, ¿verdad? El ejemplo de que una ruptura de una relación amorosa y el tarro de helados viendo Netflix. Por ejemplo, ¿verdad? Sí, y hasta las películas y los comerciales lo venden. O sea, estás mal, aquí está el tarro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted lloró y mocos y todo durante la película, se comió el tarro de helados, estoy bien, lo superé, y al momentito está buscando algo más, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que actúa el azúcar en nuestro cuerpo. Es un impulso anímico instantáneo, Mari. Exactamente. Nada más. Sí, porque es vacío, no lleva nutrientes. Nos Híjole. genera esa sensación de estoy bien, que es la serotonina, ¿verdad? Que es la hormona de la felicidad. Entonces, estoy bien. Y al ratito ando buscando algo más, ¿verdad? Híjole. Básicamente es como el ciclo del azúcar, no tiene como, ¿verdad? Un montón de etapas y, o sea, lo podemos descifrar por etapas, porque sí las tiene, pero en realidad es simplemente eso, como algo dulce que me genera la necesidad de comer algo más dulce y cada vez es más. Cada vez es más. Es lo mismo que con las demás drogas. Una persona que consume cocaína puede empezar con medio gramo y sintió todo su placer, pero para la próxima vez sentir placer necesita 1 gramo más. Claro, y es que lo que desencadena es nada más un aumento de insulina. Exactamente. Recordemos que la insulina es la que regula, ¿verdad?, los esfuerzos del cuerpo por mantener la glucosa en sangre normal. Entonces imagínense el trabajo que tiene la glucosa cuando tenemos ese tipo de cosas. ¿Y el efecto colateral? Y nos puede dar atracones, ¿verdad? Que es como lo que generalmente, en lo que generalmente terminamos. Puede provocar, se dice, una hipoglucemia en el sentido de que, ¿verdad? Me comí la dona, me generó ese impulso de, ¿verdad? Esa sensación la de llenura, sensación, ¿verdad? Que me genera la dopamina y bajé, porque es instantáneo. Híjole. Entonces, no es que del todo baje el azúcar, sino es que llego a estar en los niveles normales que ya no son normales para mi cuerpo. Sí, porque se elevó y al descender a lo normal ya siento la necesidad y la dependencia y demás. Exactamente. Y es que el cuerpo no puede distinguir entre el azúcar natural y la fructosa. No, el cuerpo no distingue si es un azúcar procesado o un azúcar normal. El cuerpo no distingue si usted se comió una dona o se comió una pera. Ah, ya. Él simplemente las descompone. ¿Cuáles eran las moléculas? No me acuerdo. La glucosa y la fructosa. Ajá. Él simplemente se descompone en esas moléculas. Tendré que hacerme un examen después de esto. Porque... Y esas moléculas se procesan en el hígado. Okay. Por eso el hígado también tiende, ¿verdad?, a verse dañado.
Ahí se convierten en glucógeno o grasa para almacenar, o se obtienen como glucosa en sangre para ser utilizadas en las células, ¿verdad? Lo normal. Por eso que lo importante aquí, la diferencia en todo esto es la cantidad que se consume. Eso es muy importante. Sí, es que al final todo genera en los límites, Mari. Exactamente. ¿Verdad? O sea, todo, inclusive la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aplica. Todo, y aplica perfectamente, ¿verdad? Actualmente yo creo que, y lo hemos hablado, y se habla mucho a nivel de iglesia, ¿verdad? No solo la familia está siendo atacada, la alimentación está siendo atacada. Sí. Mari, algunos datos generales que ya como para ir darnos? utilizando, porque en realidad está muy bonito el tema. Sí, está muy interesante, la verdad sería como para seguir. Es importante, ¿verdad?, tener claro que el azúcar por sí mismo él no es nocivo. O sea, no es que es satánico. No es que él por todo no sí se solo, puede. ¿verdad? Ajá. Pero es la forma en la que se usa y en la que se consume y los nutrientes que reemplaza, lo que viene a ser dañino en torno a él, ¿verdad? Y el abuso, claramente. Exactamente. Eso por ahí también es muy importante que lea las etiquetas nutricionales. De verdad, lo que hablé ahorita, en el taller lo podemos hablar muchísimo más profundo porque existen parámetros que deben de cumplir cada alimento que compone el producto, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo le invito a que usted se interese y se anote para ese taller. Sí. Luego les voy a estar dando más información sobre el día y el lugar y todo eso. También es importante recordar que el exceso del azúcar que yo consuma, mi cuerpo lo va a transformar en grasa. Y de ahí, ¿verdad?, que se ve en el aumento en el peso. Y de ahí que tenemos gorditos, ¿verdad? Exacto. Por ahí, por allá, o que aumentamos la talla del pantalón. Nosotras las mujeres tendemos más a aumentar grasa a nivel de cadera. De cadera, sí. Los hombres a nivel de abdomen. Es como, ¿verdad?, por la cuestión de nuestro género que en realidad se ve distribuido así, ¿verdad? ¿Qué otra cosa muy importante? Entre menos azúcar consuma, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor porque en realidad ninguna persona, de verdad, ninguna persona necesita añadir más azúcar a su dieta que la que viene en las frutas y las verduras. Es un principio de autocontrol, es un principio de conciencia. Aunque esté sola, me funciona. ¿Qué necesita mi cuerpo? O sea, y eso, a veces sustituirlo, bueno, entonces por las frutas y algunos vegetales. Agua. Algunos vegetales, por ejemplo, la zanahoria a veces tiende a ser dulce. Recordemos que la remolacha es una fuente de azúcar, ¿verdad? Y de ahí que los diabéticos también tienen que tener cuidado con la remolacha. El palmito a veces tiende a ser dulce, ¿verdad? Y recordemos lo que hablábamos, que a mayor maduración de la fruta, mayor cantidad de azúcar tiene. Entonces, sí, ¿cuál va a ser nuestra mejor sustitución del azúcar refinado? Las frutas. Las frutas, ok. Las frutas, y yo creo que si usted de verdad tiene problemas, busque ayuda, ¿verdad? Sí. Con un especialista en nutrición, con un endocrinólogo también, que ellos manejan muy bien estas cuestiones. Sí. Pero más allá de todo eso, yo creo que debemos analizar cómo estoy yo, estoy yo con mi templo, ¿verdad? Sí, y no pensar que lo estamos haciendo de la mejor manera, ¿verdad? Sino siempre pensar que se puede mejorar, aunque usted tenga una buena dieta o trate de cuidarse en algún sentido, también caer a la razón de que también hay productos que nos están alterando, ¿verdad? Y que inclusive los estamos dando a nuestros seres queridos y no estamos tomando conciencia, ¿verdad? Entonces, sí es importante, de verdad, busquemos ayuda a un profesional y de verdad esos espacios también que son riquísimos para poder aprender. A veces creemos que la felicidad y el amor lo transmitimos a partir del azúcar, ¿verdad? Porque si usted se pone a analizar qué hay en una fiesta de cumpleaños, aparte del pastel, ¿verdad? Yo necesito saber la razón de por qué se canta cumpleaños con un pastel. No la sé, no sé la historia. Exacto, sí. ¿Cuál será el punto? Pero está bien, está rico, en una porción adecuada, ¿verdad? Y yo creo, y lo he dicho en muchos otros programas, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Y si mis hijas me ven a mí comiéndome una dona y tomándome una Coca-Cola y después paso por otro dulce que me encontré por ahí, ¿verdad? Entonces obviamente ellas van a hacer lo mismo, ¿verdad? Somos un ejemplo, no hay mayor arrastre en nuestros niños que el ejemplo. Ok, tenemos una pregunta aquí de José Pablo González, que le enviamos un saludo, de igualmente a Shirley, que también nos envía un saludo. Sí. Dice, ¿qué de cierto es
los sin azúcar de las bebidas gaseosas y a veces naturales, que dicen, bueno, 0 azúcar, 0 esto, ¿será cierto? Bueno, ¿O de algo vale aquí, consumirlas? Ajá, Vamos a pasarnos unos minutitos para poder responderle, porque sí queremos aclarar es una esa pregunta duda. muy importante, porque generalmente ese tipo de bebidas están hechas a base de sustituto de azúcar. Si usted se va, en este momento todos tenemos información para ir a leer una etiqueta básica. Si usted le da vuelta al producto y ve la etiqueta, ahí va a decir acesulfame K, va a decir sucralosa, va a decir aspartame, que dijimos que eran sustitutos, ¿verdad? Ajá. Entonces, en realidad sí, son 0 calorías, pero full dulce a cuestión de paladar, ¿verdad? Y entramos en el tema de la cuestión de mi paladar, actúa con mi cerebro, que me genera dopamina, serotonina, me hace sentir bien y pedir más. Entonces al final es lo mismo si me tomo una que dice 0 azúcar o si hay algún beneficio, si hay la diferencia está en las calorías. En las calorías. ¿Y qué es la caloría? La energía que me provee el cuerpo. Pero al final, si usted se toma, por ejemplo, hablemos de una Coca-Cola, una bebida de cola, dije la marca, ¿vio? Sí. Si usted se toma ese producto que es light o 0, usted se está tomando los sustitutos de azúcar. Ok. El gas va ahí, la cola va ahí, todo va ahí igual. Simplemente que usted no tiene energía del producto, no tiene calorías. Y es que al final es como una cuestión. Pero tiene el mismo sabor. Sí. El sabor varía a veces dependiendo del sustituto de azúcar que utilice el comercio, ¿verdad? Okay. Hay diferencia de algunas bebidas de cola según sus marcas. Sí, sí. Entonces cierto. Es por el sustituto que utilizan. Ahora, las bebidas naturales, si están hechas a base de pulpa de fruta, pues sí es una bebida que contiene las calorías de la fruta, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es la dilución en agua que se haga, ¿verdad? Entonces, es algo como que mi recomendación para José sería mejor tome agua, en ese sentido, ¿verdad? Si se quiere cuidar en ese sentido con las calorías y los sustitutos de azúcar, ¿verdad? Tome agüita pura, sí, de vez en cuando, y prefiera mejor. Para mí personalmente es la pulpa natural, que no necesita adición de azúcar, ¿verdad? Que eso es importante también. Si vamos a hacer un fresco natural, no necesitamos echarle azúcar. Ya ella trae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caemos al mismo tema, la cuestión de mi paladar. De paladar. Sí, es una cuestión de paladar nada más, del gusto. Sí, de verdad busquemos información, y aquí el consejo principal es leamos bien las etiquetas, leamos bien, ya aquí nos están diciendo qué productos lo contienen y cuáles son los nombres, ¿verdad? Para que no nos engañemos con la palabra azúcar como tal. Exactamente. Creo que vamos terminando, ¿verdad? Sí, lastimosamente, porque el tema da para mucho, y de verdad que sí. Mari, muchas gracias. Gusto. No, gracias a vos, de verdad, gracias por estar aquí conmigo y por generar conversación, que esa es la idea, ¿verdad? Que queremos llegar a cada uno de sus hogares y generar conciencia y mejorar un poco más. Así es. Buscar cada día, ¿verdad? Un poquito más la estatura de Cristo, ese es nuestro objetivo. Y con estos temas también se puede en relación a Jesús, somos ¿verdad? El templo del Exactamente. Señor. Cuando iniciamos el programa en mayo, yo les hablaba acerca de eso, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo, y cuando Pablo habla, ¿verdad? En Corintios acerca de eso, no es únicamente la parte sexual, ¿verdad? Que es algo que debemos de cuidar mucho, sino nuestra alimentación. Yo estoy segura de que cada uno de los que nos están escuchando tienen un propósito hermoso y enorme por el cual Dios los ha llamado. Y muchos motivos por los cuales cuidarnos también. Y si usted no cuida su salud, que es su administración, es algo de lo que usted tiene que darle cuentas a Dios, ¿cómo va a llevar el mensaje? ¿Cómo va a dar amor a los suyos? Exacto. Cuidémonos. Muchas gracias, Kay. No, con mucho gusto. Fue un placer y de verdad muy enriquecedor el tema también. Vamos a tener más temas por ahí. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias a Michael por los controles, a Kaylin por su voz. Y les recuerdo que si Dios lo permite, estaremos el próximo jueves iniciando mes de septiembre. Así es. Un mes muy lindo. El civismo, inculquemos el civismo, por favor, un mes muy bonito para nosotros los costarricenses, y bueno, que Dios lo bendiga, que tenga una semana llena de salud. Igual, y nos escuchamos. A cuidarse, porque a Dios le importa tu cuerpo. Consejos prácticos para el cuidado integral. Es todo por hoy. Te esperamos en la próxima entrega. Se me hizo cortitito.